Buenos días, mi nombre es Andrés Gisette Díaz. Mi grupo está conformado por Paula Vera Zambrano y Vivian García. Somos del curso de epistemología del segundo semestre de psicología y en el día de hoy hablaremos sobre el enfoque humanista y para ello entrevistamos al psicólogo institucional William Rubial. ¿Qué caracteriza el enfoque humanista? Bueno, muy buenos días. En esta entrevista vamos a hablar de las características del enfoque humanista. El enfoque humanista, para iniciarlo, hay que contextualizarlo en la época de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, hacia el año 1945-46, en donde el hombre, después de ese impacto global que hubo por esta guerra, pues aparecen muchas tendencias existencialistas, pragmáticas, que definen como la búsqueda y la necesidad de un nuevo enfoque en cuanto a lo que es la psicología del ser humano. Entonces, muchos estudiosos como Carl Rogers, como Abraham Maslow, Eric Berne, etcétera, inician la investigación en donde encuentran un nuevo modelo, digamos, un nuevo enfoque, que es precisamente el enfoque humanista. Y se apoya precisamente en entender o partir mejor de lo que son los seres humanos, considerados como seres únicos. Viniendo de una posguerra, pues todo era social, todo era un impacto, pero empieza a mirarse que el ser humano hay que individualizarlo y entenderlo desde ese punto de vista como tal. La conducta humana, el ser humano, desde el punto de vista humanista, es intencional, es la búsqueda de sentido y de motivación, en donde el hombre está tratando de encontrar respuestas propias a partir de su misma necesidad de encontrar el equilibrio respecto a una sociedad cambiante. En esa intencionalidad y en esas motivaciones, pues indudablemente obedecen también a su axiología, a su libertad, a la búsqueda de la dignidad, a la búsqueda de unos valores en donde más que por encima de lo material importa lo personal y lo individual. Otra característica importante es que el comportamiento de estas personas principalmente está determinado por la forma como él percibe el entorno, ¿cierto? Cómo se percibe él como sí mismo y cómo percibe el mundo. Eso es muy importante porque podemos entender un ser humano dentro de su contexto personal, ligado a las situaciones, a las dificultades, a las alteraciones, a las patologías, que son las que precisamente con este enfoque vamos a tratar de definir de una forma individual y personal. Eh, Como dice un viejo dicho, es ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder entender a alguien debemos nosotros entender que el ser humano es único y que por lo tanto para poderlo entender tenemos que ponernos en la situación de él y eso facilita el camino. Cada persona pues posee una forma innata, ¿cierto? Y un potencial de crecimiento y tiene una forma, una tendencia a desarrollarse, lo cual implica por lo mismo entenderlo como un ser único e individual. En fin, son muchas las características que podemos encontrar, pero al final es centrarse en el cliente, en el paciente y poderlo sacar adelante siempre. ¿Quiénes fueron sus principales representantes? Frente a los principales representantes, en mi caso personal, los que yo siempre he retomado y me formé, son Carl Rogers y Abraham Maslow, pero también le siguen como también complementarios al surgimiento de este movimiento Alexander Lowen, Eric Berne y Viktor Frankl, entre otros. Entonces, Carl Rogers se caracteriza porque se centra mucho en el cliente, se centra en el paciente, esa es la palabra que él utiliza, el cliente, o sea, la persona que necesita el servicio, y trata a partir de sus potencialidades individuales sacarlo adelante de una crisis. Él dice que el ser humano como tal, para poder salir adelante de una crisis necesita de individualizarse y personalizarle, lo cual implica que él tiene que salir adelante por sí mismo. Carl Rogers es una persona que trabajó mucho el aspecto personal, por lo tanto es muy importante tener en cuenta que el ser humano, a pesar de tantas dificultades, cuando uno se coloca en los zapatos de él, puede salir adelante. Abraham Maslow hace un gran aporte importante y es crear una pirámide, la famosa pirámide de las necesidades, partiendo de las fisiológicas, las básicas, a la autorrealización. Y él a partir de varios estudios fue clasificando, fue estableciendo unos, digamos, unos grupos de estudio para determinar esta escala y agruparlo en esta pirámide, que al final él tiene mucha razón, el ser humano lo primero que necesita es el afecto, lo fisiológico, lo material, hasta llegar a la realización del ser, ¿cierto? Que es como ser humano llegar a lo máximo y entenderse como una persona que ha logrado muchas metas en su vida.
Y así cada uno de los diferentes autores que fueron estructurando y definiendo este enfoque humanista como una nueva forma de entender al ser humano. ¿Qué teoría es la que más le gusta o la que más lleva práctica en el desarrollo de su profesión? Frente a la pregunta, ¿cuál es el enfoque que más me gusta y cómo lo llevo en práctica? Pues indudablemente el humanismo como tal ha sido una metodología y un enfoque que ha permitido acercarme de una forma más directa al ser humano, entendiendo que también yo pienso, ¿no? Personalmente, que depende del ser humano como tal, es decir, el terapeuta, el psicólogo, en su forma de pensar. Hay diversidad de tipos y estilos, como hay diversidad de tipos de alumno, de docente, de metodologías. Pero en mi caso personal lo retomé hace muchos años porque trataba de proyectar lo que yo necesitaba, ¿sí? Y es entender un paciente humano con dificultades, con sentimientos, que requiere ese trato humano, no a partir de lo que la teoría me diga, sino a partir de lo que el paciente va desarrollando y determinando, de forma tal que en esa situación de relación paciente-terapeuta podemos ir encontrando una diversidad de esquemas emocionales, terapéuticos y sobre todo partiendo de sus características personales, sus potencialidades, sus anhelos, sus crisis, sus dificultades, y en el mismo diálogo, a través del desarrollo terapéutico, poder ir construyendo un modelo que le permita salir adelante. Entonces pienso que ese es el que realmente más utilizo, aunque hay situaciones en que obviamente uno puede utilizar otros esquemas y otros enfoques que también aportan. ¿Qué diferencia tiene este enfoque a los demás? Realmente es una pregunta muy compleja, pero trato de ser muy concreto. El humanista parte del ser humano, de su entorno, de su individualidad, de su personalidad, de sus potencialidades, de sus emociones y sus necesidades, de salir adelante. El cognitivo, indudablemente, la base que más primordialmente se ve ahí es el aprendizaje, como esa necesidad de conocer, de aprender y de ir estructurando a través del desarrollo del pensamiento y el lenguaje un nuevo concepto de su realidad. El psicoanálisis, cuyo autor es Sigmund Freud, establece varios modelos, varios esquemas dentro de los cuales entendemos el ello, el yo y el superyo, que son instancias, categorías abstractas que explican la dinámica psicológica y emocional del ser humano, de forma tal que en esa dinámica se puede entender al ser humano como tal. Y tenemos el conductismo, que es la forma como a través de una relación de estímulo-respuesta se puede ir mirando cómo se puede ir modificando, conociendo y estructurando el comportamiento. Entendemos el conductismo como el clásico, que es sobre el cual se definió este nuevo enfoque, y el contemporáneo, el moderno, que es el que más se utiliza y que permite reprogramar el aprendizaje, restablecer nuevas conductas y afianzar nuevos conceptos. ¿Este enfoque puede ser utilizado en cualquier área de la psicología? Frente a la pregunta si este enfoque se puede utilizar en cualquier área de la psicología, diría que depende mucho de la identificación y el diagnóstico preliminar que se establece. ¿Por qué? Porque aunque si bien es cierto, es fácil porque entiende el entorno del ser humano, sí es necesario mirar el tipo de dificultad que tenga. Si es una dificultad de aprendizaje, si es una dificultad de comportamiento, si es una crisis emocional, si es un problema de aprendizaje. Es decir, sí sirve mucho y pienso que es mi punto de partida, siempre entender al ser humano desde sus propias dificultades y capacidades. Entonces, por lo tanto, considero que es el que más utilizo y me ha permitido avanzar mucho, pero también es válido utilizar algunos de los demás esquemas del cognitivo, el psicoanálisis, el conductismo, porque nos permiten mejorar y complementar la superación de alguna alteración o dificultad que tenga el paciente. En cuanto a su labor como psicólogo institucional, ¿cómo lleva a cabo este enfoque? Indudablemente, en esta labor cotidiana que se realiza en la parte educativa, que es la cual yo más desarrollo y más me encanta trabajar en el contacto con los niños, con los adolescentes, con los universitarios, me ha permitido, sí, establecer una nueva metodología. El paciente se siente agradado, se siente valorado, se siente motivado, se siente comprendido en su contexto general. Entonces, lo cual yo pienso que me ha permitido avanzar mucho y es un modelo, entre comillas, aparentemente menos complejo, pero sí muy delicado en cuanto a su aplicación y estructuración. Por lo tanto,
Ha sido una experiencia muy grata que cada vez la refuerzo más, la complemento y conozco más y me da muchos frutos en mi desarrollo como profesional en la parte de la psicología. Y de hecho, pues invitarlos a todos los futuros psicólogos a que sigan encontrando su metodología, su enfoque, su forma de entender al ser humano, porque nuestra misión siempre será apoyar y orientar, nunca ayudar, siempre apoyar y orientar. Una necesidad y una dificultad que tenga en beneficio siempre de nuestro cliente, en el beneficio de su vida. Con una palabra positiva tú lograrás cambiar y vencer la dificultad. Con una palabra negativa podrás destruirlo. Así que sigamos adelante y seamos humanistas. Muchas gracias.